esta es una enseñanza que, repito, es como el tercer mensaje, si mal no recuerdo, acerca de este tema que es nuestro lema para el año 2019 y se titula Shekinah 2019, es el lema. Y la palabra Shekinah, ustedes ya saben qué significa. ¿Qué significa, amados hermanos? Ahí creo que lo dice, ¿cierto? Presencia continua de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue que por primera vez se observó la nube de Israel sobre el pueblo? La nube de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes, hermano? Aquella magnífica aparición sucedió por primera vez cuando Faraón tuvo que dejar ir al pueblo, ya lo dijimos, como inicio de su viaje a la tierra prometida. Esto en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 17 hasta el 22. Y dice el mismo Éxodo, capítulo 40, verso 17, que en esto transcurrieron como mínimo 2 años. Y mientras el pueblo avanzaba, también el tabernáculo se terminó de construir. Y en el verso 10, ahí donde acabamos de mirar, hermano, dice que se terminó de construir y fue erigido. Dice Números 9:17. Y cuando esto sucede, después de haber sido levantado el tabernáculo, dice, alabado el nombre del Señor, que la nube y la apariencia de fuego vinieron. Y desde ahí también cita la palabra del Señor, continuamente la nube estaba de día y de noche la apariencia de fuego, donde miramos en el verso 16, ¿cierto que sí, amados? Y ya no solamente desde en ese momento la nube o la apariencia de fuego estaba sobre el pueblo, sino ahora muy especialmente sobre el tabernáculo. O sea, antes era en el pueblo, ¿cierto? Si la nube se levantaba, el pueblo avanzaba y usted ya conoce cómo era la situación. Pero cuando ya el tabernáculo es erigido, entonces ahora la nube y la columna siempre están encima de ese tabernáculo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermano? Y desde ahí, tanto la nube y el fuego con el tabernáculo guardarían una directa relación con aquel tabernáculo que fue erigido por Moisés según las órdenes y el modelo que Dios mismo le entregó. Recuerde que cuando usted lee estos libros, ¿los ha leído, hermano? Hay una frase que Dios le dice continuamente a Moisés, ¿recuerda? Hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Esa es la frase, o una de las frases que usted más puede ver. Dios le recalca en muchas partes donde Dios le dice a Moisés, Moisés, pero hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A su nombre sea la gloria. Es decir, podemos entender entonces de una manera sencilla que esos 40 días y 40 noches que Moisés estaba allá arriba en la montaña, en la cumbre del monte, en parte era para que Dios le enseñara el diseño arquitectónico de lo que Dios quería que se hiciera después abajo. Es decir, que desde ahí en adelante ambas, fuese la nube o fuese el fuego, siempre en su turno, porque tenían sus turnos, hermano. Usted sabe que de día estaba la nube y de noche estaba la columna de fuego. Siempre estaban puestas sobre el tabernáculo. Y esto es importante. Con esto Dios se proponía, dijimos el último mensaje, y aún creo que hoy se propone darnos un mensaje, y es que Dios quiere recordarnos algunas valiosas verdades. Dijimos, número 1, que Dios aprobaba lo que Moisés había construido. O sea, el hecho de que Moisés levante un tabernáculo y el Altísimo Dios traiga sobre ese tabernáculo la nube y después la columna, estaba dando un mensaje. Dios estaba diciendo, apruebo lo que han hecho, estoy de acuerdo, le doy mi sello de aprobación. ¿Y dónde estaba la clave para que Dios hubiese aprobado esto? La obediencia. Eso fue lo que miramos. Y es que
La razón principal por la cual Dios aprobaba lo que se había hecho es porque Moisés lo había hecho en obediencia. Diga conmigo, obediencia. He ahí el secreto para que usted y yo tengamos de Dios su respaldo. ¿Usted quiere tener el respaldo de Dios, hermano? ¿Usted quiere tener un cerco alrededor de su vida siempre? Vivamos en obediencia y eso hará que el cerco de Dios siempre esté alrededor de nuestra vida, mis amados. ¿A cuánto nos agrada ser obedientes? Recuerden que hay dos tipos de obediencia, una de labios y otra del corazón. Hay personas en diferentes áreas, familiar, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, donde sea, que obedecen de labios, pero otros obedecen del corazón. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre lo uno y lo otro? Que Dios mira el corazón. Y Dios sabe quién obedece de labios, pero Dios también sabe quién obedece de corazón. Porque Dios escudriña lo profundo del corazón, mi hermano. Uno puede engañar al líder, yo puedo engañar a mis autoridades, ¿cierto? Pero a Dios nunca lo podemos engañar. Usted puede engañar a su mamá, usted puede engañar a papá, usted puede engañar a cualquier persona, pero a Dios no se le puede engañar. Alabado el nombre del Señor. Y esa es la clave, hermano. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 8, versículo 29. Él expresa y dice, no me ha dejado solo el Padre, para los que dicen que Jesús es solo. Dice, porque el que me envió conmigo está. O sea, alguien diferente me envió, no me envié yo solo, alguien superior a mí me envió y ese es el Padre Celestial. Porque el que me envió conmigo está, y añade, Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, y da la razón, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Usted quiere que Dios esté con usted todos los días de su vida? Cada día cuando nos levantamos, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a vivir una vida de obediencia a Él. Una vida de obediencia a Él. Y Dios va a estar con usted. Dios va a marcar la diferencia. Dios lo va a llevar a donde usted ni siquiera ha pensado. Gloria al nombre del Señor. Moisés obedeció, hizo las cosas atendiendo, dijimos las indicaciones del Señor, y Él respondió llenando ese lugar con su gloria y su majestad. Dios le abrió los cielos, porque la obediencia abre los cielos. Amén. Gloria a Dios. La desobediencia los cierra. Hay un momento donde Dios le dice al pueblo a través de uno de los profetas, si mal no recuerdo, le voy a enviar cielos de bronce. ¿Cierto? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Lo ha oído por ahí? Claro que sí. En su casa lo puede buscar. Cielo de bronce, ¿qué significa? Cielos cerrados. Es más, en Proverbios dice, cuando clamen yo me reiré de ellos. Tremendo. Pero la obediencia es lo que abre los cielos. Amén. La obediencia es lo que abre los cielos. Si quiere tener cielos abiertos, obedezca a Dios en las áreas donde usted sabe que debe obedecer. Dios no necesita presentársele a usted en persona y decirle qué es lo que debe hacer. Ya la revelación escrita, la voluntad de Dios ya está revelada y es su palabra. Ahí está todo lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. ¿Cuántos amamos su palabra, iglesia del Señor? Pero número 2, estamos hablando de que con la construcción y el levantarse del tabernáculo, Dios buscaba ciertas cosas. Número 1, pues enseñarnos que a través de la obediencia es que tenemos los cielos abiertos. Pero número 2, y en esta tarde lo vamos a mirar en estas 3 horas que nos restan. Gloria a Dios. No me preocupe, hermano, no se me desespere. Comenzamos con una pregunta, el punto número 2 que queremos mirar. ¿Con qué propósito se erigía el tabernáculo? Piense un momento en eso, hermano. Piense en esa pregunta. ¿Con qué propósito se erigía, se levantaba el tabernáculo? En diferentes pasajes se llama tabernáculo de reunión. En el original más o menos significa tienda de morar. Tienda para morar. Eso más o menos significa en el original. Es una de las definiciones más cercanas a lo que quiso decir el escritor con esa palabra. Y en el original más o menos hebreo es tienda para morar. Recuerde que Dios venía a morar allí.
Dios venía a morar allí, Él iba a poner su presencia. Él dijo, yo voy a poner mi presencia ahí, su nombre sea la gloria. Entonces, ¿con qué propósito se erigía el tabernáculo? Dios claramente buscaba, ¿usted qué cree? ¿Qué estaba buscando Dios? Morar entre el pueblo, habitar entre el pueblo. Aquí hay varias cosas que vamos a mirar, hermano. Como mínimo son 4, pero hoy por lo menos miraremos una. Dios claramente buscaba desde ya que hubiese un lugar específico para que el pueblo se congregara. Con la construcción del tabernáculo, Dios sin duda estaba transmitiéndole al pueblo, estaba mostrándole a su iglesia, no podemos llamar iglesia, ahora sí, a su pueblo en ese entonces, que Él quería que en un lugar específico el pueblo se reuniera, se congregara. A Dios le agrada que la gente se congregue. A Dios le agrada que la gente se congregue. Si usted se congregó hoy, eso es agradable ante los ojos de Dios. Amén, hermano. Dios buscaba que el pueblo se congregara, que se reuniera. ¿Con qué propósito? Es una segunda pregunta. ¿Cuál era el propósito de que se levantara el tabernáculo? Número 1, que el pueblo se congregara. Ya eso lo sabemos. Número 2, ¿con qué propósito Dios estaba buscando que el pueblo se congregara? Es una segunda pregunta muy interesante. Eso teológicamente, bueno, en la parte de la hermenéutica y todo eso se llama interrogante sermonario. O sea, son interrogantes claves que durante el mensaje se deben formular para que esto automáticamente ponga a trabajar nuestra mente y entonces vayamos comprendiendo de qué es que quiere Dios hablarnos. Pues ya tenemos la primera pregunta y la tenemos resuelta, y es que Dios buscaba que el pueblo se congregara. Pero entonces salta inmediatamente una segunda pregunta. ¿Cuál es? Pues ¿para qué Dios quiere que yo me congregue? El pueblo, ¿con qué propósito Dios lo hacía? Que el pueblo pudiese presentar sus sacrificios de aquella época. Amén, hermano. Que el pueblo además pudiese exaltar la grandeza de su Dios. Porque a Dios hay que exaltarle, porque Él es un Dios grande. Porque Jehová el Altísimo es temible y Rey grande sobre toda la tierra. ¿Cuántos saben que Él es grande? Que Él es Dios grande, mis amados. Número 1, que el pueblo pudiera presentar ¿qué? Sus sacrificios. Número 2, que el pueblo pudiera exaltar la grandeza de su Dios. Y número 3, que pudiera faltar. Algo muy importante que pudiera faltar. Número 1, dijimos, que el pueblo trajera sus sacrificios, sus ofrendas. Número 2, que el mismo pueblo exaltara la grandeza de Dios. Pero entonces hay otro punto importante para lo cual se reunían, y es número 3, para que oyeran la ley de Dios y que fuesen enseñados a través de ella. Cada vez que usted viene y se sienta ahí, es enseñado. Es enseñado, somos enseñados, hermano. Y Dios dice que su palabra no retorna vacía. O sea, se siembra en el corazón y hace la obra, hermano. Por eso usted siente que cuando usted sale de este lugar, sale bendecido, sale fortalecido, sale con una palabra de Dios en su corazón y sale con ganas de seguir adelante el camino del Señor. Por muy difícil que sean las cosas, hermano, pero usted sale otra vez renovado, fortalecido, como rejuvenecido, hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le ofrecen sus sacrificios? ¿Cuántos exaltan su grandeza? ¿Cuántos reciben su palabra? Su nombre sea la gloria. Santo es Padre. Gloria al Señor. Y por eso nosotros hoy, después de tantos años, debemos también entender que como iglesia, reunirnos tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Hermano, esto es solamente de venir a un culto, no es solamente eso. Esto tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Los salmistas sí que lo sabían. Salmo 84, me gusta mucho. Amén, gloria a Dios.
Vamos a mirar esta parte, hermano. Gloria a Dios. Son de nuestros preferidos, los salmos, ¿cierto? Amén. Incluso cuando alguien está de afán, en la mañana, ¿qué es lo que busca? Un salmito, un salmito. Un salmito, ya salgo. Gloria a Dios, aleluya. Parece que no llegara, ya llegué. Salmo 84, los salmistas lo sabían muy bien. ¿Cómo dice el Salmo 84? Cuán amables son tus moradas. ¿Para cuánto este lugar es amable? O sea, cuán agradables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Está en exclamación. O sea, aquí el salmista está lleno de emoción, está escribiendo con emoción, porque Dios nos dio unas emociones. Amén. Y hay que expresar esas emociones. Amén. Amén, hermano. Cuando estemos muertos ya no tendremos emociones. Ahora es que hay que decirle a alguien: Dios le bendiga, saludo para usted, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida. Amén, hermano. Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios emotivo. Y así nos hizo a nosotros. Y el salmista aquí está lleno de emoción, y por eso hay signos de exclamación. Anhela mi alma. ¿Cuántos anhelan estar en este lugar? Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ya hasta su cuerpo anhelaba la presencia de Dios, anhelaba ir a la casa de Dios. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí. Mire que aquí los pajaritos ahí hayan nido, hermano. Y usted a veces sale ahí, su carro, su moto está bombardeado. Pero es que ellos también anhelan, hermano, estar aquí cerca. Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y da una bienaventuranza que es para usted en esta tarde. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Usted es una persona muy feliz, muy dichosa, amado. Considérese una persona feliz, dichosa, y así viva. No se deje amargar la vida por nadie, amado. Viva feliz. Transmita esa felicidad a otros, transmita esa alegría a otros. Es lógico, todos los días no estaremos así, pero aproveche cuando está así, hermano. Transmita esa alegría y esa felicidad, porque mejor, dice el verso 10, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. 1000 días son 3 años, ¿cierto? Y el salmista dice: prefiero un día. Es más, yo escojo, decido estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y así otros salmos, el 122, 65 verso 1 al 5, 27 verso 1 al 4, donde él dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de las moradas de tu gloria. A su nombre sea la gloria. O sea, ellos tenían un profundo anhelo por el lugar que Dios había establecido para congregarse. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Y un profundo amor por la casa de Dios. Como en el Salmo 42, verso 1 al 4, amado. Usted puede encontrarlo. Estamos mirando aquí la palabra. ¿Le agrada? Sí, porque la palabra es fuerza, es vida, es luz. Él anhelaba, el salmista anhelaba en el capítulo 42. Él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo yo podré venir y presentarme delante de mi Dios? O sea, tenía un profundo anhelo, y a Dios le agrada que anhelemos la casa de Dios en nuestra vida. Hoy, 3500 años después, aún el plan continúa vigente. Ya no de esa manera inicial, pero la esencia es la misma. Pues Jesús dijo: porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que el Señor está acá hoy. No sé en qué lugar, pero la presencia de Dios está acá.
No sé dónde está el Señor porque no puedo ver con los ojos del Espíritu todavía, pero si el Señor nos abriera los ojos del Espíritu, podríamos ver la presencia, la luz, la gloria de Dios en este lugar. Porque aquí hay más de 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 18:20, pero en Juan 20:19 me llama mucho la atención. Su nombre sea la gloria. También Juan lo habla. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Juan 20. Gloria a Dios. Después de la muerte el Señor, se sabe que resucita y empezó a hacer una serie de apariciones y esta es una de ellas. Alabado el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué día equivale ahí? Domingo. Para nosotros los occidentales es domingo. Estando las puertas, ¿cómo? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. O sea, tenían miedo. Y por eso ellos trancaron la puerta, hermano, y estaban ahí reunidos. Cantaban himnos, lo que fuera, pero atemorizados. Atemorizados. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Dice, vino Jesús. Y en esta tarde a Jesús ha venido a este lugar. Amén. Repito, el Señor ha venido a este lugar. Él ha venido a este lugar. Aleluya. Y cuando el Señor aparece, las cosas cambian, hermano. Todo es transformado. Por eso dice el himno que donde Él pasa, todo se transforma. Gloria a Dios. Todo se transforma. El que tiene sueño se le va el sueño. Vino Jesús. Esa frase es importante. Como ellos estaban reunidos en el nombre del Señor, pues Jesús vino ahí. Ahí su aparición. Y desde ahí van a empezar a suceder una serie de cosas que están a lo largo de este pasaje. Y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. O sea, lo primero que el Señor viene a traer cuando nos reunimos es paz. Amén. ¿Cuántas veces usted ha venido atribulado, preocupado, acongojado? Y usted después, ¿cómo sale? Sale tranquilo, sale bendecido, hermano. Pues esa ha sido mi experiencia. Se ha venido cargado, ha venido atribulado, ha venido con alguna situación, pero el Señor, el Espíritu Santo viene y le produce paz a su corazón. Aleluya. Eso fue lo que sucedió en este lugar. Lo primero que va a suceder es que va a producir el Señor paz a vosotros, shalom a vosotros. Y en esta tarde Dios le dice, paz a vosotros, hermano. Tal vez usted ha estado corriendo, ha estado esta semana atribulado, desesperado. El Señor quiere traer paz a su corazón en esta tarde. Además, reciba la paz de Dios. Si usted es de Dios, la paz reposará en su corazón. Si no es de Dios, la paz se rebotará otra vez. Pero yo estoy hablando con gente de Dios. Así que reciba la paz de Dios, hermano. Esa paz que dijo el apóstol sobrepasa todo entendimiento y que puede traer bendición y paz aún en medio de la más grande tormenta. Yo estaba en una tormenta terrible. Estaban huyendo, mejor dicho, absolutamente atemorizados. Diría, porque ellos hacían la fácil, diría, mataron a nuestro líder. ¿Qué van a hacer seguidamente? Nos van a quitar también la vida a nosotros. Y estaban atribulados, pero el Señor se presentó en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas y el Señor traspasó las paredes. O sea que el cuerpo glorificado puede traspasar las paredes. Algunos quisieran tener ese cuerpo glorificado ya, para traspasar las paredes. No están acá, claro que no, gloria al nombre del Señor. Pero hermano, mire que esto muestra el cuerpo que vamos a tener. Si usted no está contento con su cuerpo, pues tranquilo que va a tener uno mejor en la eternidad. Por ahora disfrute el que tiene, amado. Dele gloria a Dios por esos kilitos de más o de menos, por esa nariz, por esas orejas, por esa boca, por su altura, si es grande o es pequeño.
Si es pequeño, no se preocupe, que en una balacera usted lleva las de ganar. Es más fácil camuflarse. Una persona bajita es más fácil, se camufla. Uno alto, hermano, es el primero que le dan. Así que si es bajito, no se preocupe, dele gloria al Señor. Si es alto también, porque más fácil baja un mango. Pero dele gloria al Señor por lo que usted es, hermano. Y va a tener un cuerpo glorificado muy diferente al que tenemos ahora, amados. Mire que el Señor estaba todo cerrado y Él se puso en medio, se atravesó las paredes y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos, verso 20, y también les mostró el costado. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Número 2, que se produce cuando venimos a la casa de Dios, cuando se cumple ese propósito. Recibimos paz, pero además recibimos regocijo. Regocijo. Y este es un día de regocijo. Este es un día de libertad, hermano. Porque hay regocijo en el corazón de los que suben al monte de Dios a adorar. Hay fiesta en el corazón de los que suben al monte de Jehová. ¿Qué es regocijo, hermano? Es una alegría, pero es una alegría desbordada. María dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Hermano, usted debe sentir regocijo en este lugar. Aleluya. Amén, se debe sentir regocijo. Aquí hay bendición, aquí hay seguridad. Yo me siento seguro cuando vengo a la casa de Dios, en medio de tantos problemas, y vengo a la casa de Dios. Yo me siento seguro, yo me siento tranquilo, yo siento paz, siento regocijo. Hermano, reciba regocijo en esta hora. El Señor está acá. Cuando usted se reúne, Dios viene como vino acá y trae paz, pero además trae regocijo. Gloria a Dios. O sea, ya viendo bendiciones. ¿Y por qué se regocijaban? Porque estaban viendo al Señor. Había muerto, pero había resucitado. Y el Señor resucitó, amado. Esa es nuestra mayor victoria que tenemos. Amén. Amén, amado. Ninguno de los líderes ha resucitado, ¿cierto? Incluso algunos se ufanan que han encontrado un hueso de Buda. ¿Cierto? Y que han encontrado un hueso de Santa Fulana, Santa Perenceja. Sí, yo tenía una cliente que cargaba en un dijecito un hueso de una santa. Y eso lo cuidaba, hermano. Y decía que ese era el hueso de Santa, yo no sé quién, ¿se acuerdan, mamá? Y ella vivía muy regocijada porque encontró el hueso de Santa Fulana. Hermano, de su Señor, de su líder, no se ha encontrado ni un solo hueso, porque no está en la tumba. Ha resucitado como dijo. No servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios que está vivo y que produce paz y produce regocijo. Alabe a Dios, hermano. Eso le produce paz y le produce regocijo. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí viene la tercera bendición, y es que fueron comisionados por Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, Dios le delega a usted responsabilidades. Eso es una bendición grande. Si a usted el alcalde lo llama y le dice: mire, necesito que cubra estas responsabilidades, el gobernador, el presidente de la república, ¿cómo se siente? Oh, se siente feliz, dice: me llamó fulano de tal, me llamó el presidente de la república y me delegó este tipo de funciones que yo debo cumplir. Ay, hermano, esa persona camina por el aire. Ahora cuanto más nuestro Señor Jesucristo le dijo: el Padre me envió. El Padre me envió, entonces también yo les transmito a ustedes esa bendición. Eso se llama ser comisionado, pero además ser emisarios. Usted es un emisario de Dios en esta tierra. Usted es un embajador, dijo Pablo, de Dios en esta tierra. Usted es un representante de Dios en esta tierra, hermano. No es solamente el Papa, dicen que el Papa, y que Él es el único representante. Dios nos ha enviado a nosotros como embajadores. Pablo dice que somos embajadores, y aquí el Señor dice: el Padre me envió, entonces ahora yo también los envío a vosotros. Usted es una persona importante. Usted es una persona importante. Usted es una persona importante ante los ojos de Dios.
Alabado el nombre del Señor. Usted tiene que levantar su ánimo, amado. Usted nunca se cree ese cuento de que los evangélicos, que el evangelio es cualquier cosa por ahí. Para quien habla el evangelio es lo más sublime que hay sobre la faz de la tierra. Es algo glorioso, es algo sublime. Servir al Dios del cielo es algo glorioso. Usted está en la causa más grande que ha habido y que habrá en toda la eternidad, y es la causa del Dios del cielo, amado. Aleluya. Usted tiene que levantar su cabeza, no de orgulloso, pero sí de saber que usted no es cualquier persona, que usted es un emisario de Dios en esta tierra, que lo ha llamado a llevar la palabra, a llevar el mensaje a alguien, a una persona que necesita de Dios. Y usted y yo tenemos esa medicina, tenemos esa salida para lo que el hombre no ha podido encontrar, mi amado. Entonces ya tenemos 3 bendiciones acá como mínimo. Número 1, paz. Número 2, regocijo. Número 3, somos enviados. O sea, Dios nos delega responsabilidades. Dios confía en usted. Dígale a alguien, Dios confía en usted. ¿Cómo se siente uno cuando alguien confía? ¿Cómo se siente cuando alguien le confía algo de valor? O le entrega una responsabilidad, algo, usted se siente bien, ¿cierto? Porque dice, confían en mí. Y eso es algo muy grato, eso es algo muy valioso. Dios confía en nosotros, no lo defraudemos, hermano. Dios confía en usted, en ese ministerio que le dio. Él confía en usted, en ese hogar que le dio. Dios confía que usted lo puede sacar adelante con la ayuda del Señor. Ese esposo que le dio, Dios confía que usted puede ayudarlo a salir adelante. Esa esposa que le dio, Dios confía que usted puede ayudarla a salir adelante. Démosle gloria a Dios en esta tarde, hermano. Aleluya. Es muy valioso que Dios confíe en nosotros, amado. Tercero, entonces, pero vamos para un cuarto mejor. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Qué interesante. Usted sabe que la palabra de Dios es algo tan precioso, hermano. Tantos años, y yo hoy, esta semana, yo miré esta parte y dije, wow, qué valioso todo esto. Mire lo que se recibe cuando venimos y nos congregamos. Por eso a Dios le agrada que usted se congregue. Por eso el que no se congrega, usted lo ve seco, usted lo ve marchito. Puede decir que él no necesita congregarse, pero sus ojos muestran que sí necesita de Dios, que sí uno necesita venir a este lugar a adorarle, a ofrecer sacrificio, a oír la ley de Dios, a ser enseñado, a recibir el Espíritu. Habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid. ¿Qué se recibe cuando venimos? Recibimos Espíritu. Y el Espíritu de Dios es vida. El Espíritu de Dios es vida. Reciba el Espíritu, hermano. Reciba el Espíritu, reciba el bautismo del Espíritu, reciba los dones del Espíritu, reciba el poder de Dios en su vida. Recíbalo por fe, porque el Espíritu, dijo Pablo a los Gálatas, se recibe por fe. Recíbalo, hermano, diga, Señor, lo recibo en esta hora, recibo tu Espíritu. De pronto alguien anda seco, anda árido, reciba el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu es el que hace reverdecer, el Espíritu es el que da vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Reciba vida de Dios en esta noche, hermano. Reciba vida de Dios en esta noche. Qué bendición, paz, regocijo. Somos enviados. Pero número 4, recibimos de su Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y por último, y con esto quiero terminar en esta noche, hermano. Verso 23. Les dijo además, a quienes remitiereis los pecados. Esto lo usan algunos para decir que un líder puede perdonar pecados. Eso es una mala interpretación. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos,
y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cómo explica usted esas palabras del Señor? ¿Cómo explicar esto? Que algunos, por ejemplo, de la iglesia tradicional dicen, mire que sí, que el Señor autorizó que alguno le dijera, te perdono tus pecados y ve en paz y rece tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías. Mire que ahí dice el Señor. ¿Usted qué dice, hermano? Algo más allá que esto. Aquí el Señor, aparte de producir paz en el corazón, aparte de producir regocijo, aparte de comisionar a sus hijos, aparte de darles de su Espíritu Santo, estaba haciendo algo muy precioso, y es, les estaba dando autoridad. Esto es autoridad. Les digo, ustedes tienen autoridad de lo uno y de lo otro. Y en Lucas, en el contexto de este pasaje, capítulo 10, verso 19, usted lo conoce y dice, como dice, aquí yo os doy poder, les doy potestad, les doy autoridad. Hermano, usted es una persona que Dios le ha delegado una autoridad. Usted es una autoridad espiritual. Usted es una autoridad espiritual. Dios a cada uno le ha dado una autoridad. Cuando se viene a la casa de Dios y recibimos autoridad de parte de Dios. Usted tiene una autoridad que Dios le ha dado. Úsela, hermano, para matar los demonios, los principados que quieren destruir a sus hijos, que quieren destruir su hogar, su economía, su familia. Usted tiene poder dado por Dios. Oh, aleluya. Usted tiene una autoridad. Cuando usted llega a un barrio, usted es una autoridad. Usted tiene que profesar autoridad y poder. Oh, alaba, alma mía. Aquí está esa autoridad de Dios en esta noche, hermanos. Usted tiene autoridad en el nombre del Señor, dada por Él. Les dio autoridad. Reciba esa autoridad en esta hora. Usted la tiene. Dios se la ha dado. Levántese con autoridad en el nombre del Señor sobre toda enfermedad y diga con autoridad: renuncio a toda enfermedad en mi vida. No más con esto fuera de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alaba, alma mía, al Señor. Dios es bueno, hermano. Mire las bendiciones de podernos reunir. Aleluya, gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tal como ayer, la presencia de Dios se manifiesta. Santo eres, Padre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Rey. Se hace presente donde hay un pueblo que se reúne. Gloria a Dios. Aleluya. Esa presencia está entre nosotros, hermano. La presencia de Dios se hace manifiesta donde hay un pueblo que se congrega y donde todo gira alrededor del Altísimo Dios. Porque en este lugar todo gira alrededor del Altísimo Dios. Profetizara el salmista y dijera que en su casa, en su templo, todo proclama su gloria. Este lugar es para darle gloria a Dios. Y donde se le da la gloria a Dios, el Señor hace presencia para traer paz, para traer regocijo, para encomendarnos sus riquezas y sus tesoros, para darnos de su Espíritu Santo y para entregarnos esa autoridad espiritual que Él nos ha dado. ¡Aleluya! Y en ese reunirse viene Dios y hace milagros. Yo no sé qué usted necesita, pero esta es la tarde para un milagro. Esta puede ser la tarde donde Dios haga un milagro. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Oh, en ese reunirse viene Dios y hace el milagro. Viene Dios y se manifiesta. El enfermo es sanado. Yo he hablado con personas aquí que me dicen: pastor, llegué enfermo al culto y Dios me sanó en el culto. Ni siquiera se oró, ni siquiera cuando yo llegué a la casa estaba sano, estaba restaurado. Oh, alabado. Esta es la tarde donde Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo he oído, aquí mismo me han
dicho, hermano, tal día yo vine al culto en esta condición y cuando llegué a mi casa yo llegué sano, yo llegué diferente. Tenía un problema en el hogar y cuando llegué ya Dios había trabajado. Oh, Dios levanta al caído, fortalece al débil. Oh, alabar. Fue en la casa de Dios donde la mujer encorvada se levantó. Fue en la casa de Dios donde el paralítico llevado por 4, donde se reunieron. Ay, el Señor lo sanó. ¿Qué necesita usted de Dios en esta hora? Este es el lugar propicio. Oh, hable con Dios ahí y dígale: Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que está sucediendo en mi casa. Tú sabes lo que está sucediendo en mi casa. Fue reunido donde un centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero desde este lugar donde estamos, envía la palabra y mi siervo sanará. Gracias, Rey de Gloria. Yo no sé qué usted necesita en esta noche, pero este es el lugar propicio, hermano. ¿Necesitas paz? Aquí está la paz de Dios. ¿Necesitas regocijo, gozo en tu vida? ¿Necesitas que Dios haga algo grande? ¿Que Dios te llene de su espíritu? ¿Necesitas autoridad sobre algo, sobre alguna situación? Este es el lugar. Habla con Dios en esta hora.